Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando, señores y señores, sobre la selección guatemalteca sub-20. Estaremos analizando el grupo que le tocó a Guatemala y por supuesto si tiene posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo sub-20 que se disputa en Argentina en este año 2023. ¿Quieres conocer mi opinión, pero principalmente los detalles de cada rival de la selección guatemalteca y sacar tu propio análisis de cómo nos puede ir en el Mundial? Quédate, estás en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video. Bueno, pues señores y señores, como bien sabemos, la selección guatemalteca sub-20 clasificó a la Copa del Mundo que se disputará en Argentina en este año 2023 y se acomodó en el grupo A, en donde enfrentará rivales de la talla de Nueva Zelanda, Argentina y también la selección de Uzbekistán. El primer partido será Guatemala contra Nueva Zelanda, esto el 20 de mayo a las 12 p.m. horario guatemalteco. El segundo partido será Argentina contra Guatemala el 23 de mayo a las 3 de la tarde horario guatemalteco. Y el último partido será Uzbekistán contra Guatemala, esto el 26 de mayo a las 15 horas horario guatemalteco. Esos son los horarios de los partidos de la selección nacional de Guatemala. Sabemos quiénes son los rivales, pero analicemos uno por uno cuáles son las aptitudes que tienen y qué tanto le podría costar a la selección guatemalteca medirse ante cada uno de ellos. Comenzamos hablando de la selección de Nueva Zelanda y analizaremos un poco sobre esta selección. ¿Hay antecedentes entre la selección guatemalteca sub-20 de Guatemala y la selección guatemalteca sub-20 de Nueva Zelanda? La respuesta es que sí, y Guatemala ganó este partido con un marcador de 3-1. Una Guatemala que no tenía todas sus figuras, pero que aún así supo ganarle a una selección neozelandesa con un muy buen marcador y con tremendos golazos. Muchos jugadores no forman parte de esta selección actual sub-20 e inclusive podemos decir de que no estaba la base al 100%. Sin embargo, se habían jugadores muy buenos y que son parte de la base de esta selección sub-20, como el caso obviamente de Jorge Moreno y también de Alan Juárez, los cuales fueron titulares en ese encuentro ante Nueva Zelanda. Sin embargo, en el caso de Nueva Zelanda, muchos de los jugadores que jugaron ese partido contra la selección guatemalteca, la mayoría no están dentro de la Copa del Mundo. Es más, solo 6 jugadores están dentro de la nómina de la selección de Nueva Zelanda que enfrentaron a Guatemala en ese campamento que se realizó en este año en Indonesia. Otro dato a favor de la selección de Nueva Zelanda es que son los actuales campeones de la Confederación de Oceanía. Esto después de derrotar a la selección de Fiji en la gran final y consagrarse como campeones sub-20 del torneo de Oceanía. Otro dato que no es menor y que creo yo que es muy importante resaltar es que la selección de Nueva Zelanda ha clasificado a la mayoría de los mundiales sub-20, obviamente por el tipo de confederación en donde está. Sin embargo, un dato que creo yo que es importante resaltar es que en las últimas 3 copas del mundo que ha disputado sub-20 ha clasificado a todas a octavos de final, por lo cual no es un dato menor que es importante resaltar. Nueva Zelanda lleva 3 veces seguidas en donde ha clasificado a octavos de final y ha pasado, por supuesto, la fase de grupos, esto en el Mundial Sub-20. Es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. El segundo rival que tendríamos sería la selección de Argentina, como lo mencionamos anteriormente. La selección argentina está pasando por un bache futbolístico en categorías inferiores bastante importante y principalmente contará con bastantes bajas. Aún así, hay datos a resaltar de la selección argentina que incluso pueden llegar a darnos o seguridad e inclusive un poco de miedo con este rival que nos toca en la fase de grupos. Primero que nada, una ventaja que tiene la selección de Argentina es que será sede del Mundial, por lo cual muchos de sus jugadores, que por cierto la mayoría son jugadores que juegan en la Liga de Argentina, conocen este tipo de canchas y están muy acostumbrados a jugar dentro del territorio argentino, por lo cual la localidad siempre es una ventaja para Argentina, mientras que Guatemala tendrá que jugar con el anfitrión, cosa que siempre es difícil. Además de ello, Argentina, como un dato el cual no quieren resaltar mucho, es que quedaron octavo lugar en el campeonato sudamericano sub-20, un puesto bastante bajo, sabiendo que solo hay 10 selecciones dentro del certamen, y obviamente no clasificaron a la Copa del Mundo, tuvieron que pedir la sede para clasificar y solo de esa manera pudieron clasificar a la Copa del Mundo sub-20, un proceso el cual está bastante roto en ciertos aspectos. Muchos no quieren a Javier Mascherano dentro de la selección sub-20, sin embargo él será el entrenador. Y otra cosa que hay que resaltar de esta selección argentina, creo yo que son sus jugadores. Pese a que no tienen muchos jugadores en el extranjero, muchos de ellos no los prestaron para la Copa del Mundo porque sabemos que es fuera de fecha FIFA,
Pero entre los jugadores destacados que están en el extranjero, que juegan fuera de Argentina, tenemos a los siguientes: Vega, que juega en el Barcelona; Tanonglo, que juega en el Sporting de Portugal; Perrone, que juega en el Manchester City; Carboni, que juega en el Inter de Milán; Soule, que juega en la Juventus; y Romero, que juega en la Lazio. Obviamente resaltar que muchos jugadores de la selección argentina están en la liga local, cosa que es bastante buena porque la liga local de Argentina es muy fuerte y forma grandes jugadores, por lo cual sin duda alguna será la selección más difícil del grupo. Y pese a que no están pasando un muy buen momento y aunque no tengan muchos argumentos, tengo un argumento que es infalible, y es que esta selección argentina es la que más mundiales sub-20 ha ganado. Así que no es un dato menor, 5 mundiales sub-20 pesan muchísimo. Guatemala es su segunda participación en mundiales sub-20 y creo yo que el rival que más difícil tiene en el papel, por la historia y por el cartel que traen, aunque no hayan clasificado, por ser locales, es la selección argentina la favorita de llevarse este compromiso con total certeza. Vamos ahora con la selección de Uzbekistán, una selección bastante interesante de la Confederación Asiática, y es que Uzbekistán es el actual campeón de Asia, del torneo sub-20 de Asia que se organizó en el mismo país. Fueron anfitriones de las clasificatorias asiáticas y ellos quedaron campeones en esta edición del año 2023. Llevan ya 4 mundiales sub-20 clasificados, un dato que no es menor porque Guatemala solo lleva 2, y además de ello su mejor participación en los mundiales sub-20 se dio en el año 2015, cuando quedaron en cuartos de final. Por lo cual no es una selección muy fácil como muchos pintan. Es una selección que tiene muchas cosas buenas y por supuesto que puede complicar a Guatemala. Son los actuales campeones de Asia, una confederación que sabemos que está más o menos al mismo nivel que la CONCACAF e incluso un escalón por arriba, por lo cual no es cosa menor quedar campeón de esta confederación. De Nueva Zelanda todavía podemos decir de que en Oceanía realmente no hay mucha competencia, pero el caso de Asia dejó atrás a selecciones como Japón, que quedaron en tercer y cuarto lugar junto con Corea. Así que son cosas que se tienen que resaltar y que por supuesto que tienen que ser algo para que Guatemala vea de que siempre hay rivales complicados. Viendo ya todos estos casos de los rivales de la selección guatemalteca, viendo los logros que tienen, ahora veamos cuáles son los logros de Guatemala y con qué cartel llega a la Copa del Mundo, y analicemos un poquito respecto a sus distintos rivales. Guatemala clasificó a la Copa del Mundo sub-20 como cuarto lugar en CONCACAF. Esto después de clasificarse venciendo a la selección de Canadá y a la selección de México, que eran dos amplias favoritas a clasificarse al Mundial Sub-20. Guatemala dejó a estos dos rivales que formaban parte favoritas para llevarse no solo la clasificación, sino también ganar el premundial. Guatemala dejó a dos favoritas e incluso se pudo meter al segundo puesto de CONCACAF. Sin embargo, pierden su partido contra República Dominicana, esto en penales. Que quiero resaltar esto, sé que muchas personas me estarán viendo afuera del país que no conozcan el contexto. República Dominicana, antes de jugar con Guatemala, solo había jugado un partido, porque ellos habían jugado una fase preliminar el año pasado que los clasificó básicamente al premundial del siguiente año, que era en el año 2022. Entonces tenían mucho más descanso que la selección guatemalteca. Guatemala venía de jugar un día sí, un día no, un día sí, un día no, y partidos de 120 minutos, principalmente contra Canadá y contra México, que jugaron el alargue, y contra República Dominicana también jugaron el alargue, por lo cual no solo venían con ese desgaste físico, sino que además el equipo de República Dominicana básicamente pues no jugó nada en todo el torneo, jugó 2 partidos en el mero premundial. Y pues tuvo la ventaja que se encontraron una Guatemala que había jugado todos los alargues contra Canadá, contra México, los echó, pero pues sí les pesó un poquito el tema físico. Aún así hay otros datos a favor de Guatemala, como el que tienen al goleador de CONCACAF del premundial sub-20, que fue Arquímedes Ordóñez, un jugador bastante resaltado, el cual está incluso en la MLS. Y creo yo que tiene argumentos Guatemala para figurar dentro del grupo. No creo que sea la selección más débil, eso creo que no. Yo creo que por lógica, por lo que nos dicen las estadísticas e incluso por cómo nos acomodó FIFA, Nueva Zelanda es la selección más débil del grupo. Y Guatemala tendría la obligación realmente de buscar el tercer puesto. Analizando cada uno de los rivales, yo veo por ejemplo la selección de Uzbekistán, y entre los mejores goleadores no figura ningún jugador de la selección de Uzbekistán. Fue un compromiso más colectivo el del equipo de Uzbekistán. Fue algo que lograron como equipo. También tuvieron la ventaja de que fueron sedes y así quedaron campeones de Asia. Guatemala tiene la ventaja que tiene no solo un equipo muy bien armado, sino que además también tienen
a jugadores que individualmente figuran demasiado. Jorge Moreno, Arquímedes Ordóñez, por lo cual yo creo que Nueva Zelanda es un rival al cual podemos vencer, por mucho que la estadística favorezca de que en los últimos 3 mundiales pasaron a octavos de final. También hay que resaltar esto, y es que antes los campeones de cada confederación pasaban como bombo 1, por lo cual era más sencillo para los equipos encontrar ciertamente grupos fáciles. Eso son cosas que no te cuentan muchas veces. Nueva Zelanda sí pasó las últimas 3 veces a octavos de final, pero en esas últimas 3 veces fue cabeza de serie, por lo cual es un dato importante a resaltar que ahora ya no se dio. Ahora ya Nueva Zelanda no fue parte del bombo 1, porque ya se reguló de que obviamente la Oceanía no es una confederación muy potente, y entonces eso creo yo que nos puede dar un punto de ventaja. Otra cosa que quiero resaltar, y es que Uzbekistán es un rival muy complicado. Sé que muchos incluso tendrán el pensamiento colectivo de que no es una selección fácil, pero en el fútbol sala nos eliminó Uzbekistán. En el fútbol mundial, dentro del ranking, Uzbekistán, su selección mayor, está en el número 70 del ranking FIFA, mientras que Guatemala no entra al top 100. Por lo cual es una selección que es buena, es una buena selección. No es la mejor de Asia, tuvieron la ventaja de enfrentarse dentro de su casa y eso les ayudó muchísimo. Pero creo yo que un factor que nos puede ayudar a nosotros es que nosotros tenemos jugadores que individualmente pueden llegar a ser superiores a los que tiene Uzbekistán. El nombre de Arquímedes Ordóñez creo yo que va a pesar. El ser el goleador del campeonato de CONCACAF no es poca cosa. Y Arquímedes Ordóñez lo es. Y es un dato que no hay que descartar y que por supuesto nos ayudará a ver si podemos pasar. En conclusión, yo creo que Guatemala tiene posibilidades de llegar como segundo o tercero de grupo. Luchar al liderato es muy complicado, ya que Argentina creo yo que llega con el ego golpeado, así que buscará ganarle a estas 3 selecciones sea como sea. El factor de localía le va a ayudar muchísimo y hemos visto de que siempre ayuda. Curiosamente, Uzbekistán organizó su premundial y quedó campeón, nunca había quedado campeón de Asia. Guatemala organiza el premundial en el año 2011 y clasifica por primera vez al mundial. El factor de localía en los torneos inferiores siempre es muy importante. Es así. La localía te sirve demasiado y creo yo que Argentina va a pasar como líder de grupo y se va a complicar mucho. Yo creo que el segundo puesto lo puede pelear Guatemala, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda puede sorprender, Uzbekistán puede sorprender y Guatemala puede sorprender. Yo creo que Guatemala tiene que jugar con cautela sus 3 partidos, a analizar a cada uno de los rivales, como en este momento estamos haciendo en este video, y ponerse a ver y a revisar cómo juega cada una de las selecciones para poder dar lo mejor posible. Yo creo que Guatemala tiene posibilidades únicamente por las estadísticas que veo, pero sí no es un grupo tan fácil como el que muchas veces no quieren pintar. De hecho, Argentina se va a medir ante 2 rivales muy fuertes, ante el campeón de Oceanía y ante el campeón de Asia, y se va a medir ante un rival como Guatemala, que eliminó a México y a Canadá, que no son cosas fáciles. Argentina no pasó a la Copa del Mundo, entonces también Argentina tiene que analizar más sus rivales y tiene que ir a tope si quiere pasar como líder de grupo. Guatemala tiene altas posibilidades de clasificar, recordemos que pasa el mejor tercero, y yo creo que tiene la obligación sí o sí de ganar su partido contra Nueva Zelanda y de procurar ganar su partido contra Uzbekistán para pasar segunda de grupo. El partido contra Argentina, si se le puede sacar un empate, creo yo que sería básicamente una victoria para Guatemala. El primer partido es contra Nueva Zelanda, ese partido hay que ganarlo. El segundo partido es contra Argentina, si se saca el empate estamos casi dentro, entre los mejores terceros. Y el partido contra Uzbekistán tenemos la opción o de ganarlo o de empatarlo para pasar ya sea terceros o segundos. No es tan difícil cuando se dice, pero al momento de estar ahí es lo difícil. Y ojalá que Guatemala logre de cualquier manera clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, apareces como Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más para agregar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.